vamos a platicar sobre los ejercicios. Entonces, ustedes tenían una práctica que era la práctica 7 nada más y venían hay que varios precisar ejercicios. eso, ¿no? Bueno, voy a quitar aquí Precisar varias el cosas y video vamos. para que no me No consuma sé si alguien tantos quiere hacerle un recursos y Guillermo, se vaya aquí si a no, pasmar. pues ya. Entonces, les comentaba que tenían ustedes la práctica 7 que de hecho el problema es que varios me las están mandando extemporáneas. Les decía que a mí no me importa si las hacen bien o las hacen mal, simplemente que las hagan y las intenten. Entonces, no tiene ningún chiste que me las manden, ¿no? Ya que hayamos visto nosotros cómo se resuelve, ¿no? Entonces, recuerden que también estas prácticas, estén bien o estén mal, es necesario que ustedes las envíen para que cuenten con ese porcentaje de su calificación. Todos aquellos que me han mandado las prácticas extemporáneas, y Saulo en algunas ocasiones que me han avisado por qué las han mandado, me apena mucho, pero en el parcial que correspondan no les van a contar, ¿no? Entonces les he dicho, no me importa estén bien, estén mal, simplemente quiero que las hagan. Pero si me la mandan el mismo, o sea, hoy que ya las contestamos, me las mandan en la noche o mañana, pues ya no vale, ¿no? Y ahí estaba explícito en el sílabus. Entonces, empiezo con el primer ejercicio, que era un ejercicio de elasticidad arco de la demanda. Teníamos nuestras dos funciones de demanda y de oferta. Y lo primero que teníamos que obtener, recuerden que cuando estamos hablando de la elasticidad arco, tenemos que evaluar el coeficiente de elasticidad en un tramo de la curva. Si ustedes ven aquí en el extremo superior derecho, tenemos ya la gráfica de este ejercicio y tenemos que evaluar cómo cambia el valor o cuál es el valor del coeficiente cuando el precio disminuye y aumenta la cantidad demandada. Entonces, cuando estamos hablando de la elasticidad arco, necesitamos dos precios y necesitamos dos cantidades. ¿Sí? Entonces, de estas dos ecuaciones de demanda y de oferta, las igualamos, obtenemos el precio de equilibrio, sustituimos ese precio de equilibrio que es de 6 en las dos ecuaciones y nos da la cantidad de equilibrio. Y entonces encontramos nuestro primer punto, que aquí lo tenemos como el punto A, y me dice que a un precio de 6 unidades monetarias se intercambian en ese mercado 162 unidades físicas Pues, de lo que ustedes quieran. Que si no hablas de frente Entonces, no se escucha bien. nos daban una segunda condición y decían, ahora el precio disminuye en 4 unidades. Entonces, si mi precio actual era de 6, disminuye en 4, el precio actualmente es de 2. ¿Qué tenía yo que hacer? La oferta permanece igual. Entonces, tengo que sustituir ese precio de 2 en la cantidad demandada, en la función de demanda, 360 menos 33, ahora multiplico por 2, y me da una nueva cantidad demandada que es de 294. ¿No? Misma que tenemos aquí. Entonces, ahora ya tengo el segundo punto. A un precio de 2, se demandan 294 unidades. Y entonces, ya que tengo los dos precios y las dos cantidades, que ahora, es este cuadrito que tenemos por aquí, decíamos, en el tiempo cero, a un precio de 6 se demandaban 162 unidades, a un precio de 2 se demandan ¿cuánto tardaste para construir unidades, tu base? Y con esa información yo ya puedo obtener el coeficiente de elasticidad a través, ¿no?, de la fórmula de arco o promedio. Entonces, bueno, esta fue la fórmula que estuvimos trabajando en la clase pasada, ustedes ya la conocen. Me voy a centrar únicamente en esta parte. Si alguien tiene duda ahorita al final del ejercicio en algo, me dice, sin ningún problema. Entonces, platicábamos y les pedí que lo hicieran en casa, que para que el valor del coeficiente sea consistente, es decir, que nos dé el mismo valor numérico, era importante obtener promedios para que ya sea que nosotros evaluáramos que el precio disminuye de 6 a 2 o aumenta de 2 a 6, el valor del coeficiente fuera el mismo. Si no lo hacíamos así, obteníamos coeficientes distintos, lo cual era incorrecto. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos aquí la variación de Q respecto a qué, a una cantidad demandada promedio, y la variación de P respecto a qué, a un precio promedio.
extremos con extremos, medios con medios, ya es lo que tenemos aquí. Si estamos haciendo un análisis infinitesimal, ¿no? Que lo podíamos ver a través de la derivada, en este caso, Bueno, de la vamos a cantidad de señalar la algo, o ecuación de sea, demanda respecto a nosotros qué, sabemos respecto al que precio, las leyes ¿no? de Kepler han Entonces sido muy resolvemos, criticadas está por aquí esta, abajo, decir PIB, el investigación, precio promedio, no sé ¿cómo qué. lo obtengo? Pero hemos 6 visto más que 2, la mayoría de los 6 más trabajos 2, ¿qué es esto? pues se 6 más siguen 2 que tengo utilizando la aquí, metodología 6 sin más 2 hacer entre 2, algún cambio más, y el ¿no? Y denominador va a ser nosotros la en cantidad este promedio, que sentido nada más también lo estamos obtengo, utilizando la metodología para mostrar 294 algo, más ¿no? 162 entre Entonces, 2. sobre Y esa eso base, lo ¿no? voy a multiplicar porque aquí lo Y la puse con construcción signo pues sí ha negativo, costado pero trabajo porque recuerden que es en valor absoluto, para únicamente homogenizar lo todas pongo esas para que bases y aquellos que todo, me han pues sí, preguntado, ¿y el signo? Bueno, ¿no? aquí está el signo, pero Entonces no sé si acuérdense hay que con este alguna tipo otra de cosa. coeficiente me importa al menos en la elasticidad precio de la demanda, me importa magnitud, ¿ok? Entonces, aquí, dado que tengo mi ecuación de demanda, tendría yo que derivar esta ecuación de demanda respecto al precio, y el valor de la derivada es de 33, ¿no? Aquí le puse menos 33, pero es 33. Lo multiplico por este término que tengo aquí a la izquierda, 4 entre 228, que surge de aquí. Lo multiplico y me dice que el valor del coeficiente es de 0.57. Es decir, es menor que 1 y por lo tanto decimos que este coeficiente es inelástico, que el valor del coeficiente en este tramo nos dice que la elasticidad, bueno, que la elasticidad precio de la demanda en este tramo es inelástica. ¿Qué implica que sea inelástica? Lo habíamos platicado con anterioridad. La inelasticidad implica que la variación porcentual en el precio es mayor que la variación porcentual en la cantidad demandada. ¿Cómo lo comprobamos? Pues aquí nada más saqué la tasa de crecimiento del precio y de la cantidad demandada, y me dice que una disminución en el precio del 66% tuvo una respuesta, ¿no?, en la cantidad demandada, la cual aumentó, pero solo aumentó en 44%, es decir, menos que la variación del precio. ¿Alguna duda con este ejercicio en particular? ¿Algo que no se entienda? Me estoy yendo rápido porque estuvimos trabajando todo esto la clase pasada, entonces era para que ustedes reforzaran el tema, vamos, pero ¿alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Ninguna? No, profesora. ¿Nadie en el chat? ¿Seguimos con el otro? ¿Les dio el mismo valor? Una pregunta, ¿se Dime. tenía que sacar las variaciones porcentuales o era nada más para darnos una idea de cómo se maneja la orden de las... Se tenían que sacar las variaciones, las tasas de crecimiento, ¿te refieres a la del precio y a la de la cantidad? ¿No? Lo que está aquí, Sí, 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 perdón. esto de acá. Era para que Ajá. vieras nada más la cuestión de la inelasticidad, nada más, ¿no? ¿Te acuerdas que estuvimos trabajando la clase pasada que implicaba la inelasticidad? Que la variación porcentual en el precio es mayor que la variación porcentual en la cantidad demandada de X. Entonces es lo que teníamos aquí, ¿no? Esto que puse aquí. No lo tenías que sacar, no se pedía, simplemente era que obtuvieras el valor del coeficiente, que lo supieras interpretar. Entonces eso es importante. En el examen no solamente se les pide que saques el coeficiente, sino que lo interpretes. Entonces, tú no puedes sacar la tasa de crecimiento del precio ni de la cantidad demandada, pero sí tienes que saber qué implica cuando el coeficiente es inelástico, elástico, perfectamente inelástico, o tenemos un valor de una elasticidad unitaria. Pero no lo tenías que sacar. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Continúo entonces? No hay largo plazo. ¿Sí? Ok. Manifiéstense porque no los ahora sí ni los veo ni los oigo. Entonces, eso es importante. De menos, aquí escriban en el chat porque sí, es complicado esta forma, ¿no? Entonces, tenemos este sistema de ecuaciones, ¿no?, de demanda y de oferta. Era exactamente lo mismo, otro sistema de ecuaciones, ¿no? Ustedes también que tenían que obtener el coeficiente de la elasticidad arco de la demanda. Entonces, lo mismo de todo, igualamos,
nos da un precio de equilibrio de 8 unidades monetarias. Sustituyo ese precio tanto en la ecuación de demanda como en la ecuación de oferta. Aquí está, ¿no? Aquí está. Y me dice que a ese precio se intercambian en ese mercado 280 unidades físicas de ese bien, ¿no? Entonces es lo que tenemos aquí. A un precio de 8 se intercambian 280 unidades y tengo mi primer punto, que es el punto A. Me dan una nueva condición y me dicen, ahora el precio disminuye en 4 unidades. Si mi precio anterior era de 8 y se reduce en 4 unidades, ahora el precio es de 4. Tengan cuidado con esto en el examen. En el examen les puedo decir, ahora el precio es de 4, eso es una cosa, pero si les dicen, el precio disminuye en cierto número de unidades, eso implica que el precio que ustedes obtienen le tienen que restar ese número de unidades. Y al contrario, si le dicen, ahora aumenta en tal número de unidades, al precio que ustedes obtienen le tienen que aplicar ese cambio, ¿no? Entonces nos dicen aquí que el precio disminuye en 4 unidades, luego entonces el precio es de 4. Ese precio lo sustituyo en mi ecuación de demanda, 632 menos 44, y ahora en lugar de 8 va a ser de 4, y me dice que la cantidad demandada es de 456. Entonces regreso a este punto y aquí tengo mi tablita. A un precio de 0, bueno, en el tiempo 0, en P0, a un precio de 8, tengo precio y aquí tengo cantidad demandada de X, a un precio de 8 se demandaban 280 unidades, que es el punto A, y a un precio de 4, en P1, que es una disminución en 4 unidades, aumenta la cantidad demandada y ahora es de 456. Y ya tengo el siguiente punto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues no sé si ya ahora estos datos, ¿no? Tengo que la sacar sesión, no los sé, precios doctora, promedios, las cantidades promedios, que recuerden que es la suma de P0 y P1, ¿no? Y cantidad demandada 0 y cantidad demandada 1, y las divido entre 2 y ya tengo el precio promedio y la cantidad demandada promedio. Regreso aquí. ¿Pero quiénes que no está. están en el proyecto? Entonces, el precio promedio es 8 entre 4 entre 2. Aquí está. Cantidad promedio, 453 más 280 bueno, si entre puede, 2. Si puede, al Está rato nos aquí. vemos. Si puede. Y la voy a multiplicar, en este caso, como tengo mi ecuación de demanda, puedo multiplicar por el valor de mi derivada. Las 5 después de la comida. Esta es mi ecuación de demanda, 632 menos 44P. Si yo derivo esta ecuación de demanda respecto al precio, ¿no? El valor de la derivada es de 44. Si ustedes se fijan, aquí lo hice en caso de que ustedes quisieran hacerlo por variaciones, ¿no? Que decíamos que era cantidad demandada 2 menos cantidad demandada 1, y les da el mismo valor entre P2 menos P1 y les da el mismo valor de que tenemos aquí derivando. A todos los que estamos si aquí lo quieren hacer en casa. En este caso es de punto 44. Aquí puse 0,1, pero era 0,1 punto, o sea, bueno, aquí había una cantidad importante y el valor del coeficiente era de 0.71, ¿no? Inelástico. ¿Alguien tuvo un resultado distinto, chicos? ¿Alguna duda en este? Es exactamente lo mismo que estamos nosotros trabajando en el anterior ejercicio. ¿Alguna duda con este? ¿No? Todo bien. Todo bien. No. Ok. Entonces, bueno, aquí se quedan si los quieren ustedes repasar. Vamos al siguiente, que era de la elasticidad de ingreso de la demanda. Entonces, ojo, aquí, a pesar de que tenemos una ecuación de demanda y una ecuación de oferta, en el caso de la demanda, el ingreso no está dentro de la ecuación de demanda. Nos dan el dato adicional, ¿no? Nos dicen que a un ingreso de 2.000 unidades monetarias se tienen las siguientes ecuaciones de demanda y ecuación de oferta, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos, como hemos estado trabajando,
Igualamos ambas ecuaciones O sea, y haz de obtenemos cuenta, el precio de equilibrio. como y la miembro del cantidad proyecto, de pues equilibrio. Sí, tú no estás entonces, obligado a hacer nada, o sea, en general no aquí se lo está tengo. obligado a A hacer un nada. precio de 9 Si, se por ejemplo, demandan 414 unidades pero puedes ser físicas y es mi punto. participante, hacer alguna Ah, cosa, se puede anotar sí. ahí, te damos una Ese es el constancia, punto ¿no? De que original, eres el participante, T0, cosas así, que es lo que yo tengo ¿no? aquí. Cosas así. En el Es tiempo como el cero, en grupo de el tiempo de investigación, ¿no? partida, a Tenemos un estos precio, cuates, este es doctorante, con un ingreso de bla, bla, 2.000, ¿no? No hay compromiso así. la cantidad demandada Mucho, de ese pues, bien en ¿no? particular O es de sea, solamente, por ejemplo, yo 414 con unidades. Guillermo, ¿Por pues qué él no está pongo el comprometido a precio? hacer la tesis. Porque ¿no? recuerden que Por ejemplo, estamos tú, Joder, hablando de la Carlos, si elasticidad estás, de pues ingreso estás de en la demanda. en esta, Y lo que quiero digamos, ahora estas ver discusiones es del seminario, cómo ¿no? cambia la cantidad demandada, cuando Ah. existen cambios en el ingreso. Los que El quieran. ingreso es un determinante de la No, demanda. tú sí. El ingreso es un determinante de la demanda y recuerden que cualquier determinante de la demanda que no sea el tu precio alma ahorita. ocasiona desplazamientos Entonces, de la curva déjame de a la compartir derecha o a la Guillermo, por izquierda. favor, déjame compartir Sí, entonces, la aquí pantalla. a un ingreso de 2.000 unidades Les voy a monetarias se, compartir nada más se la demandan pantalla para que vean qué datos 414 necesito y los que quieran me unidades los mandan físicas de ese ya proyecto. el correo, ¿no? Ahora Así, me para que dicen, no sea de cambian las tienen que entrarle condiciones ahorita. y el ingreso se incrementa. Ahora es de 7.000, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con este caso? Fíjense, hubo un aumento de 7.000 unidades. Bueno, era de 5.000 unidades, no me acuerdo si decía 5.000 unidades y ahora era de 7, ¿no? Pero el ingreso es de 7.000 unidades monetarias, 7.000 pesos. Entonces, ¿qué hago? Dice, y la cantidad demandada, les daban la nueva cantidad demandada, ustedes la tenían que sacar. ¿La tenían que sacar? Fíjense. No recuerdo, es que no tengo aquí el ejercicio. No sé si o les daban la cantidad, chicos. Les decían que aumentaba en algo, ¿no? Entonces, para los alumnos, ¿Alguien tiene ahí a la mano su documento? Que aumentaba de 86 unidades. Ok, aumentaba, ¿no? Entonces, si aumentaba, ¿qué cantidad? 86 unidades. 86 unidades. Entonces tenemos que era de 414 originalmente, aumentaba en 86 y ahora es de 500. Entonces ya tengo los segundos datos que necesito. A un ingreso de 7.000, ¿no? La cantidad demandada es de o sea, por ejemplo, tú puedes, 500. ¿Aumentó la demanda? Sí, y eventualmente pero aumentó muy por ejemplo, poquito. Necesitamos hacer una Entonces, reseña, ¿qué tenemos que hacer para obtener el valor de mi coeficiente? Aquí, Lo mismo que tenemos aquí, elasticidad de ingreso de la demanda, simplemente que en el numerador ya no tenemos el precio como anteriormente, ahora tenemos el ingreso promedio entre la cantidad promedio multiplicada por qué, por la variación en la cantidad demandada de X entre la variación en el ingreso. Ahora lo tenemos que hacer así, ¿por qué? Porque en nuestra ecuación de demanda no está la variable ingreso contemplada. Entonces, profesora, Dime, no está el pizarrón. ¿no está el pizarrón? No está No. visible. ¿Y por qué nadie me dice? por ejemplo, pensamos que era la dinámica. Pensaron que... A ver, ok, entonces, ¿desde dónde nos quedamos que no vieron? ¿Todo el ejercicio o no? Desde la nueva cantidad. No. Desde la nueva cantidad, perfecto. Entonces, ahora decimos que el ingreso es de 7.000, aumentó, creo que aumentaban 5.000 unidades y el otro aumento en la cantidad demandada y ahora es de 500. Entonces les decía que ya tengo estos nuevos datos. A un ingreso de 7.000 aumenta la cantidad demandada y ahora es de 500. No es ¿sí? vigente. Y con esos datos ya puedo obtener el valor del coeficiente de elasticidad, que es el que tengo por ejemplo, ¿en qué semestre en vas? el extremo izquierdo. ¿Qué voy a multiplicar? Fíjense, aquí antes teníamos el precio, ahora tenemos el ingreso promedio. ¿Por qué promedio? Porque tengo dos puntos, ¿no? Un tiempo inicial y un tiempo 1. Entonces debo de sacar promedios. Tengo el ingreso promedio y la cantidad promedio. ¿Cómo lo hago? ¿No? Sumo 2.000 más 7.000 entre 2 y me da que es de 4.500, que es este término.
Y la cantidad promedio es 414 más 500 entre 2 y me dice que es de 457. Ajá. Ahora, eso lo voy a multiplicar, ¿por qué? Por el cambio en la cantidad demandada Así de es, X. pero también, Entonces o sea, va a por ser ejemplo, 500, Carlos, me que parece es que en algún momento ese del tiempo hizo 1, una, menos mi cantidad reseña, ¿no, inicial, Carlos? que es 414. ¿Te acuerdas? Y en el denominador, Bueno, ¿no? El pero, cambio o sea, en por Y, ejemplo, si se 7000, necesita que es algo- esto que tengo aquí, menos 2000. Bueno, pero ahí, digamos, son actividades Y que ahí están ya tengo relacionadas que pueden estos salir de dos aquí o no, cocientes, ¿sí? ¿no? Y eventualmente Resuelvo puedes tener una constancia 9.4500 de que entre estás participando en un 457 me dice que es el valor de ¿sí? 9.84. Entonces, tanto para nosotros es bueno como para Aquí me ustedes dice que reportar 500 que menos son parte del 14, proyecto. 414 es 86, Entonces, eso- dividido entre 5000, ¿no? Resuelvo, Entonces, multiplico les- y el les valor del mando aquí, coeficiente no me sé, dice que es de 0.169248. una de sistema, pantallazo. Es menor que 0. ¿Eso qué implica, chicos? ¿Les dio este resultado o no? Sí, Sí, pero salió Ajá, a positivo. ver, dime. ¿No sería un bien normal? Ahí es lo que yo estaba revisando ahorita. Es un bien normal. Sí, Yo le también. puse que era un bien inferior. Pero fíjense, aquí, ¿qué Bueno, pero tipo sí de viene bien más o menos, normal ¿no? sería? Eso está mal, ¿eh? Por eso lo estoy borrando. Es un bien normal. Porque recuerden cuándo sería un bien inferior. Cuando a pesar de que aumentara el ingreso, ¿qué le pasaría a la curva de demanda si era un bien inferior? ¿Sí se entiende lo que se desplazaría hacia la izquierda, se ¿no? desplazaría hacia la izquierda? Entonces, este es un bien normal, efectivamente. Es un bien normal, pero ¿de qué tipo? De primera necesidad. De primera necesidad. ¿Por qué? ¿Cómo veo que es un bien normal de primera necesidad? Porque fíjense de cuánto fue el aumento en el ingreso. Aquí saqué las tasas de crecimiento, es esto que tengo de aquí, ¿no? Saqué la tasa de crecimiento del ingreso y el Ahí se ingreso las cargué en el aumentó en chat, la 250%. que serían esos datos ¿Qué pasó básicos. con la cantidad demandada de ese bien? ¿Aumentó? Sí, pero se la aumentó mandé solo a en Oscar. cuánto. Se los regreso a 20.77. ustedes. Entonces recuerden lo que platicábamos la clase pasada. Los bienes normales, ¿no?, son muy estables en el presupuesto. Me dicen si Aumenta les el llegó. ingreso, sí, pero no aumenta mucho. Si hubiera sido un bien de lujo, Bueno, ¿qué pues ahí hubiera ahora sí que pasado el que quiera, ¿no? con este bien? Nada Se más hubiera ahí con desplazado Humberto y muchísimo, Washington, ¿no? La curva de demanda, ¿no? Si quieren, Entonces luego nada nos más vemos para que lo ver tengan si están ahí, actualizando para que los lo datos. diriges, que no es bien ¿no? inferior, Y lo que es quiero bien que me normal digan de ustedes primera adicionalmente, necesidad. Y tengo porque aquí yo son de mis la dos doctora, puntos, es ¿no? qué porcentaje y qué avances llevan Aquí de está, la tesis. hubo un desplazamiento Casi de la curva de un resumen demanda así hacia pequeño, la derecha, ¿no? pero O sea, ¿en qué estamos etapa hablando van y que se qué trata avances? de un bien normal, Y ya. porque el Francisco, desplazamiento igual, por fue favor. pequeño. Si hubiera sido, bueno, aquí lo hice, ¿no? Sí, Únicamente. así, ahorita en qué vas, Ya si cuál es, tuviéramos las el semestre funciones, de ya veríamos de cuánto avance, realmente en fue qué el vas, desplazamiento, o sea, ya mucho más fino, ¿no?, en esta cuestión. En el Bueno, caso de un entonces, bien pues de ya no les lujo, quito más el imagínense, el tiempo, si desplazamiento quieren. hubiera sido como por acá, ¿no? Pues De eso sería B1 todo, ¿no? a Los que D2. quieran. ¿Por ¿Va? qué? Porque en el caso de bien de lujo, un aumento en el ingreso Sí, por favor. aumenta muchísimo la cantidad demandada de ese bien. En este caso, como fue un bien ya me normal de deslato. primera necesidad, punto 16, o sea, muy chiquito el valor del coeficiente, muy chiquito el valor de la magnitud, Bueno, entonces, no el sé, si desplazamiento tengan algo. fue Ya pequeño. quedamos, ¿no? Para la próxima clase. ¿Alguna duda capítulo con este 5, lo que ejercicio? sea, y capítulo 5. ¿No? Ya no, No, Yo ninguna. sí tenía como una pregunta, pero así Dime. como una duda Pero me muy imagino mía. que la próxima, pues, nada más Para es interpretar los bienes normales de primera necesidad y así, capítulo 5, únicamente nos vamos a fijar en si hay la chance, tasa ¿no? porcentual, a ver si, por ejemplo, si es de un bien básico, o sea, se desplazaría poco, y si es un bien de lujo, así Ok. como poníamos el No caso seas, de no seas tan viajes y escueto así, tampoco. Entonces, se desplazaría mucho. va, Sí, entonces, acuérdate no sé, que, si que tengan en otra este duda, caso ahí es lo estamos importante viendo. Cualquier el cosa, signo ahí, y es ¿va? importante el valor del coeficiente Entonces, porque eso te habla de magnitud. no sé si te puedo Entonces, quedar en este 5 caso, minutos, el Carlos, valor del nada más, coeficiente es de punto 16, para chismear aquí ¿sí? como Es, más. ¿Va? que puse menor que Órale, 0. pues ahí nos vemos todos. Es que ya lo estaba haciendo ayer en la noche y andaba toda... Acuérdense que, No, que es para, es que es menor para que hoy, 1. Lo de Washington, Francisco Entonces, y Humberto. recuerden que en este Bueno, caso el para coeficiente ayer, es positivo, para ayer, pero la pero magnitud si es para hoy, es bajita.
En el caso de un bien de lujo, Órale. tú tendrías Va. el valor del coeficiente Ahí nos vemos. superior a 1, 2, 3, 4, 5, 6, vas, 7, Carlos? A 8, ver. 9, ¿no? Eso te habla de un bien de lujo. En este caso, tú con el signo y con la magnitud, o sea, ya con eso te puedes, tú puedes ver que va a haber un desplazamiento de la curva de demanda a la derecha, sí, pero va a ser muy pequeño, ¿no? Aquí, o sea, simplemente lo hice a mano, quizá por eso se ve más grande, ¿no? Pero no, o sea, es muy pequeñito. En el caso de un bien de lujo, sí, claro, aquí el valor del coeficiente te puede salir de 4 si tú quieres. No es lo mismo punto 16 a 4. Entonces la magnitud del desplazamiento de la curva de demanda va a ser mayor. Entonces, bueno, ya tú te das idea de cómo se comporta la curva, tanto con el signo como con la magnitud del coeficiente. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos con la siguiente. ¿Esta les dio problema o más o menos? ¿O se hicieron bolas? Ok, a ver, vamos a resolver. Esta es la elasticidad cruzada de la demanda. Ya tenían ustedes algunos datos desde la clase pasada. Entonces, tenemos dos mercados. El mercado de la mermelada de piña y el mercado de la mermelada de fresa. Ambos tenemos ecuación de demanda y ecuación de oferta. ¿Qué tenemos que hacer? Dice ahí en las instrucciones, obtén el precio y la cantidad de equilibrio para ambos mercados. Entonces, igualamos, obtenemos el precio de equilibrio. En el caso de la mermelada de piña es de 23, en el caso de la mermelada de fresa es de 22, y sustituimos esos precios en ambas ecuaciones y nos da una cantidad de equilibrio de 92 unidades, 92 frascos de mermelada de piña y 110 frascos en el caso de la mermelada de fresa. ¿El examen cuándo es? ¿La próxima semana o dentro de Entonces, 15 días? ahí había una tablita y es importante que si viene uno de estos ejercicios en el examen, ustedes vayan poniendo Pues yo poco a voy a poco diseñar, todos te digo. sus datos. Entonces, Ajá. aquí teníamos, vamos aquí poniendo los precios, ¿no? Y las cantidades. Entonces, ¿alguna duda con esto? Hasta aquí vamos bien. ¿Vamos bien? Los espero. Entonces ahorita Sí. pongan atención en esto que viene. Nos daban otras condiciones y me decían, a ver, en el caso de la mermelada de piña, el precio aumenta en 2 unidades. Entonces, si el precio era de 23, ahora el precio Pues es de ahora sí que sondealos 25. y resuelves ¿Y desde qué lo hago que tengas con más ese dudas, precio? Lo sustituyo en la cantidad demandada y me da que a ese precio, como aumentó, se reduce la cantidad demandada y ahora es de 86. Y me decían después, a consecuencia de ese cambio de lo que sucedió en el mercado de la mermelada de piña, en el mercado de la mermelada de fresa, la cantidad demandada aumenta en 6 frascos. Entonces eran 110 más 6, la nueva cantidad es 116. Tengo todos los datos que yo necesito para poder obtener el coeficiente de la elasticidad cruzada. Pero no ¿Qué estaba implica manchado. ese Hubiera pedido coeficiente? así como ¿Cómo que cambia entonces sí, la hacer el cantidad hablado, no, demandada pues, de un ¿no? bien cuando cambia el No, bueno, precio, sí, porque, sí. ¿no?, de otro bien El o álgebra es servicio, mancharse. pero ese es en otro mercado? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué pasó? Cambió el precio en el mercado de la mermelada de piña. En el mercado de la mermelada de fresa, el precio sigue siendo el mismo. El precio sigue siendo de 22. Aquí no pasó Sí, es que nada. tienes que resolver la Pero a desigualdad, consecuencia de este ya cambio cuando planteas el en Hessiano. el mercado de la mermelada de piña, en el mercado de la mermelada de fresa aumentó la cantidad demandada. Entonces, pues ya pongo aquí mis datos. Tengo mermelada de fresa, de piña, tengo una columna de cantidad inicial, cantidad final. Entonces me decían, en el mercado de la mermelada de fresa se demandaban 110 unidades y ahora se demandan 116. ¿Cuál es el cambio en la cantidad demandada? De más 6 positivo. Si ustedes se fijan, aquí el precio sigue siendo ¿qué? Sigue siendo el mismo, porque aquí no hubo ninguna variación. ¿Ok? Eso sucede. El cambio en el precio sucedió en otro mercado. ¿Qué mercado? El de la mermelada de piña. Aquí no pasó nada. El precio sigue siendo el mismo y por lo tanto el cambio en el precio es de 0.
¿Qué pasó en el caso de la mermelada de piña? En el caso de la mermelada de piña, el precio, la cantidad inicial era de 42, pero dado que aumentó el precio, esta se redujo y ahora es de 86. Luego entonces, Bueno, el cambio esa en la la propuso cantidad su cuate demandada Miguel. es negativo, es de menos 6, se redujo en 6 unidades. ¿Qué pasa en las columnas de precio? Aquí sí hay cambios. El precio inicial era de 23, que es este que tenemos aquí, y dado que aumentó en 2 unidades, ahora el precio es de 25, es lo que tenemos acá. Hubo un aumento en el precio de 2 unidades monetarias, 2 pesos, positivo. Y ya tengo todos los datos que necesito para obtener este coeficiente. ¿Cómo obtengo el coeficiente? ¿No? Aquí tengo la fórmula, elasticidad cruzada de la demanda, cambio en la cantidad demandada de X respecto a la cantidad demandada de X promedio, porque tengo dos cantidades, entre el cambio en el precio de Y por el precio de Y promedio, Pero extremos entonces, con extremos, medios sí con cubrieron medios. todo, ¿no? Y aquí tengo mi fórmula para calcular Ok. este coeficiente. ¿Cuál es? Fíjense, aquí lo hice de dos maneras, ¿no? Lo Bueno, pues a ver resolví qué pasa, ya no se puede aquí hacer como mucho, ustedes ¿no? lo quieran resolver. Vean, lo pueden Pero resolver entonces, de esta forma o lo sí, pueden claro. resolver así. Ya están ¿no? muy acostumbrados. Yo lo están resolví muy ahora de esta apapachados, forma. ya no deben de El cambio en la apapachar cantidad demandada de X es de 6. ¿Cómo voy a saber qué cantidad voy a tomar? En el numerador van a ir los datos del mercado donde no cambió el precio, que en este caso es el de la mermelada de fresa, porque ahí el precio sigue constante. Entonces, va a cambiar la cantidad. Entonces, en el numerador, cuando me digan aquí, variación de la cantidad demandada de X respecto a la cantidad promedio, ahí van a ir los datos del mercado donde no cambia el precio. En este caso fue el de la mermelada de fresa. Entonces, el cambio en la cantidad demandada de X es más 6. Lo puse en el mismo color. Aquí ustedes pueden ver que está el recuadro verde, entonces este más 6. Entre la cantidad demandada de X, en este caso de la mermelada de fresa promedio, ¿cómo lo obtengo? 110 más 116 entre 2 y me da un valor de 113, que es esto que tengo acá. Ahora lo divido y me voy al denominador. El cambio en el precio de Y, ahí cuál voy a tomar, pues donde realmente hubo el cambio, que fue en el caso de la mermelada de piña. Y es lo que teníamos aquí, más 2 positivo. Aumentó en 2 unidades. Lo tenemos acá. Y lo voy a dividir entre ¿qué? Entre el precio de Y promedio. 23 más 25 entre 2 me da que el valor es de 24, que es lo que tengo aquí. Resuelvo y me da que el valor del coeficiente es de 0.63. Yo sigo con menor a 0, perdón. ¿No? Es de 0.63 positivo. Y eso me habla de qué, chicos, que son bienes de qué tipo. Ese te hace pensar, o sea, porque si no, pues ya tienes la marshaliana. ¿Son bienes qué? ¿no? Pues ahí está, no sustitutos, está ¿no? Recuerden que cuando estamos hablando, si tuviéramos cosa, el valor de un coeficiente que me da el valor de 0, los coeficientes no tienen ¿qué? Pues ya, Absolutamente nada que ver. Y cuando el valor del coeficiente es, ¿no?, de 1, decimos que son sustitutos de qué tipo, chicos. Sustitutos perfectos, ¿no? Sustitutos perfectos. Entonces aquí, ¿no?, la mermelada de fresa es un buen sustituto de la mermelada de piña, lo cual se puede ver aquí que el valor del coeficiente es positivo de 0.63, ¿no? Está más tendiente a 1 que a 0, pero no llega a ser un sustituto perfecto de la mermelada de piña. ¿Qué sería un sustituto perfecto? Pues otra mermelada de piña, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? Sí, lo ves el viernes o también. Necesito que me digan aquí si tienen alguna duda, lo platicamos, porque creo que sí va a venir en su examen. ¿Cómo pasar de la elasticidad cruzada? Entonces, ¿en qué se pueden equivocar? ¿En qué mercado tomar? Entonces, recuerden que cuando estamos hablando de bienes sustitutos o bienes complementarios, en este caso estamos diciendo, y son los determinantes de la demanda, estamos diciendo que algo pasa en otro mercado. Y recuerden el supuesto que tenemos.
El precio en mi mercado permanece constante, ¿sí? El precio en mi mercado permanece constante. Yo voy a verificar Sí, cómo pero cambia creo que sí. la cantidad Sí. demandada del bien o servicio que yo estoy vendiendo. ¿Ante qué? Ante lo que pasa en otro mercado, ¿no? En este caso, Pasar, hubo si, un si te piden las cambio ficciones, ya no calculas el mínimo, en el ya precio nada más pasas de la indirecta en a el la de mercado gasto y de la ahí vas con mermelada de Shefa, piña. ¿no? Entonces yo ya sé que lo que yo estoy analizando, ¿no? El cambio en la cantidad demandada tiene que ser ¿en dónde? En la mermelada de fresa, porque ahí no hubo ningún cambio en el precio. ¿Dónde sí hubo el cambio? En el mercado de la mermelada de piña. Y ya con esos datos yo ya no me puedo equivocar, porque yo ya sé que en este término, en el numerador, va el mercado donde el precio permaneció constante. Y en el denominador, ahí sí me están pidiendo ¿qué? Un cambio en el precio, que es esto que tengo aquí. Y por eso les digo que les sirve mucho a ustedes hacer las tablitas para que vayan ustedes poniendo la cantidad que necesitan, porque de otra forma se pueden equivocar. Entonces siempre hagan su tabla y ya va a ser mucho más fácil que ustedes solucionen el ejercicio. Déjenme aquí también, que yo sigo con el 0.63 menor que 0. No sé, está muy dormida. Media hora les ¿Alguien, alguna duda con esta cuestión, chicos? O sea, es tiempo suficiente, yo creo, ¿no? ¿Ninguna? ¿Todo claro No, con la ninguna. cruzada? Yo sí tenía una pregunta. Dime. Cuando dice que la situación que ocasiona que la cantidad demandada de mermelada de fresa aumente en 6 frascos, Ajá. ahí únicamente se tomaría como lo que cambia en cantidad demandada, no se buscaría un nuevo precio como en la parte anterior de la mermelada de piña cuando el precio aumenta en 2 unidades. A ver, ¿cómo? Ah, que Sí, si no se buscaría un nuevo precio. ajá, cuando la cantidad demandada de la mermelada de fresa aumenta en 6 frascos. No, porque fíjate, cuando estamos hablando, y Sí, por yo eso voy es a hacer mi importante examen que el fin de tengan semana, voy a ustedes en resolver todo mente qué para implica también cada calcular tipo de tiempos. elasticidad. Nosotros tenemos dos mercados, Bueno, ¿no? va, Carlos, no me Precio, te quería cantidad, preguntar. en este caso, ¿no? Este es el de la mermelada de piña. Y tengo aquí precio, cantidad, ¿no? Y aquí tengo el de la mermelada de fresa. Ok, entonces Pues como tenemos diría el aquí, Papa. déjenme ver el dato, teníamos 22, 110, ¿no? Entonces, aquí el precio, a un precio de 22, se demandaban 110 frascos. Y aquí no me acuerdo de cuánto era el precio, déjenme ver. Obligaciones. Aquí el precio era de... el precio era de 23, 25 y 92, 86. Entonces tenemos aquí 23, 92, creo que Pues sí, a ¿no? ver, Y luego tú 25, veles diciendo que es bien importante su procedimiento. Si no se ve, 86, ¿no? o Y sea, esta es oferta, va a costar. esto es demanda, esto es oferta, que va a esto valer es demanda. bastante el procedimiento Entonces, bien hecho. este era mi punto de equilibrio, o sea, a ese precio, o sea, y puede Sí, ser el punto de que lo equilibrio sepan porque para que tengo mi cuando lo ecuación de apliquen, demanda ¿no? y oferta, ¿no? Entonces ese era mi Es punto más inicial, fácil resolver a una lista cero. de máximo. Y me dicen que en el mercado de la mermelada de piña sube el precio. Y a ese precio, ¿no? A ese precio se reduce la cantidad demandada. Ay, yo ya estoy poniéndoles cosas diferentes de ustedes. Disculpen, es que aquí yo ando Exacto. toda loca. Exactamente. Que apliquen SEPA, lo que ya no Esta están es oferta. Ok. no viene Entonces se reduce la cantidad demandada. Se retrae, ¿no? Nos movemos sobre la misma curva. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en el precio. Cualquier cosa, pues ahí estamos. ¿Qué pasa en el Ahí caso nos de la vemos. mermelada de fresa? Siempre decimos que ante un cambio en el lunes. determinante de la demanda, el precio permanece constante. Órale. Y aquí no pasó nada, Sí, el precio sí, sigue sí. igual, entonces al Para que mismo revisemos precio quiénes están, quiénes va a son haber tus un alumnos, desplazamiento, yo no sé quiénes son. ¿no? En la cantidad ¿Cómo demandada es que y llega ese un mismo cuate que precio no es? se van a demandar 116 Va. unidades. Eso Órale. lo vimos cuando Nos vemos. revisamos toda esta cuestión de los determinantes Chao. de la demanda y decimos, algo pasa en otro mercado, pero en mi mercado el precio sigue siendo el mismo. Pero lo que está pasando aquí
está ocasionando cambios en la cantidad demandada, ¿no? Finalmente aquí, pero lo vemos con desplazamientos de la curva de demanda. Entonces, si tú tienes esto en mente y tienes claro, no tendrías por qué sacar otro nuevo precio, porque aquí el precio, ¿no? O sea, ese cambio en la demanda no es porque haya habido un cambio en el precio en el caso de la mermelada de fresa. El precio sigue siendo el mismo. Ese cambio es exógeno a ese mercado. No sé si me explico. Por eso no tendrías que sacar ningún otro precio. Sí, gracias por ¿Sí? aclararlo. Ok, perfecto. Entonces, el último ejercicio, elasticidad precio de la oferta. Ahora, ¿qué es lo que tengo que observar? Si ustedes revisaron el video, que espero que sí lo hayan revisado, cuando yo veo este coeficiente, me habla de cómo cambia la cantidad ofertada cuando cambia el precio del bien o servicio. Entonces es la misma lógica con la demanda, pero ahora lo vamos a ver desde el lado de la oferta. Entonces tenemos nuestro sistema de ecuaciones de demanda y de oferta, las igualamos, obtenemos el precio de equilibrio que es de 12, sustituimos y nos dice que la cantidad de equilibrio es de 276, ¿no? Y tenemos el primer punto, que este lo tenemos aquí con el término A, aquí está, ¿no? A un precio de 12 unidades, se venden 276 unidades físicas de ese producto. Me dicen, ahora el precio aumenta en 8 unidades y ahora ese precio es de 20, que es el que tenemos en el recuadro azul. Sustituyo ese precio en mi ecuación de oferta, únicamente, en la ecuación de demanda, ¿no? ¿Qué pasa ante ese aumento en la ecuación? Ay, yo ya estoy aquí todavía. En la ecuación de oferta, perdón, chicos. Aquí, en la ecuación de oferta. 23 por 20. ¿Y qué pasa con esa cantidad ofertada? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver ahí? Respecto a la del recuadro rojo. ¿Sí se entiende lo que estoy preguntando o no? Estimados, alguien que se manifieste, habemos 17 personas. ¿Sí se entiende lo que estoy preguntando? Obtuve un precio normal, ¿no? Un precio inicial de 12 unidades y a ese precio se demandan, ¿no? 276 unidades, 276 barras de detergente. Entonces ese es el punto que tengo aquí. Y después me dicen, ante un cambio, ¿qué ocasiona un cambio en el precio? Y por eso ustedes ven aquí este desplazamiento de la curva de demanda. Y ese desplazamiento en la curva de demanda hace que la demanda excede en ese momento a qué, ¿no? A la oferta. Y entonces, cuando exceda a la oferta, recuerden que los clientes deben de estar, los consumidores tienen que estar dispuestos a pagar un precio adicional. Entonces dicen, el precio aumenta en 8 unidades. Entonces, el precio es de 20. Ese precio adicional, ese precio más alto, ¿por qué se da? Para que las personas, para que los consumidores incentiven a los productores a producir más. Por eso yo lo estoy sustituyendo en mi ecuación de oferta. 23, que antes yo lo multiplicaba por 12, a ese precio los productores estaban dispuestos a llevar 276 unidades al mercado. Pero a un precio mucho más alto, de 20 pesos, ahora ellos están dispuestos a llevar 460 unidades, que es lo que yo tengo aquí. ¿Sí? Entonces, ese aumento en la demanda ocasionó que un aumento en el precio, ¿no? 20, y un aumento en qué? En la cantidad intercambiada, porque los productores estuvieron dispuestos a llevar una mayor cantidad. Entonces ya tengo ¿qué? Tengo dos precios, 12 y 20, y tengo dos cantidades. Mi cantidad inicial que era de 276 y mi cantidad final que es de 460. Entonces ahora sí ya puedo calcular mi coeficiente de elasticidad precio de la oferta, pero dado que tengo estos dos precios y esas dos cantidades, voy a seguir utilizando la elasticidad arco. ¿Qué hago? Bueno, aquí ya tengo la fórmula, la variación en la cantidad ofertada de X respecto a qué? A la cantidad ofertada de X promedio
entre el cambio en el precio de X, entre el precio promedio, extremos con extremos, medios con medios, ¿sí? Y aquí lo hice de dos maneras, fíjense, aquí este término es derivando la ecuación de oferta respecto a ¿qué? Respecto al precio. Que en este caso el valor de mi derivada es de ¿cuánto? De 23 positivo, ¿sí? O cómo lo puedo hacer también, como lo hemos estado nosotros haciendo, ¿no? El cambio en qué? Cantidad ofertada, aquí sería ¿qué? Cantidad ofertada 1 menos cantidad ofertada 0, ¿entre qué? En P1 menos P0, que es lo que tengo aquí también, y me da el mismo valor, 23, ¿no? Simplemente ahí para que como a ustedes les resulte mucho más sencillo. Resuelvo y me da un valor del coeficiente de 0.99. Yo sigo aquí, esto es menor que ¿qué? Menor que 1. Casi, ¿no? Si redondeáramos sería ¿qué? 1. Y diríamos que tiene una elasticidad de ¿qué tipo, chicos? Unitaria. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Sí No, vieron el video? ¿O no lo vieron? sí, Sí, solamente pero yo tengo una duda, Dime, profesora. Ahí, dime, por dime, dime. ejemplo, que es 0.99, sí es válido entonces redondearlo para poderlo hacer la elasticidad unitaria. Sí, yo aquí lo dejé en 0.99. Lo puede redondear. En el examen yo generalmente les pongo ahí, depende del tipo de ejercicio, si tienen que redondear, no tienen que redondear, si únicamente tomen los primeros cuatro decimales o 2 decimales, ¿no? En este caso, yo puse como tal porque era 0.999999, en este caso es menor que 1, es inelástico, pero pues prácticamente es unitario, ¿no? Entonces, estamos hablando de la misma lógica que con la elasticidad precio de la demanda, ¿no? Pero sí, depende si en el ejercicio, en el examen se te dice redondea, pues redondeas, ¿no? 0.99, pues ya es 1, ¿no? Entonces en este caso está inelástico unitario en ese segmento. Pero si ustedes se fijan, es la misma lógica que hemos estado trabajando, nada más que ahora lo vemos desde el lado de la oferta, ¿no? Y entonces aquellos que no hayan visto el video, les recomiendo que lo vean porque pues viene mucho más explicado que lo que estamos viendo ahorita, todo este tema, ¿no? Entonces sí les recomiendo mucho que lo vean. Sí, pero depende de qué se te indica en el ejercicio o ya en el examen propiamente dicho qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Si tienes que Bueno, redondear o no. gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, detengo aquí esta grabación de los ejercicios.